Gracias, señora presidenta. Según consta FOCAS 39, el 1 de agosto de 2017, de conformidad con la recomendación de este tribunal contenida en la resolución 6 de 2005, la Dirección General de Aeronáutica Civil, en adelante de GAC, formuló una consulta solicitando que el mismo se pronuncie acerca de si considera ajustadas a la libre competencia las bases de licitación pública para el otorgamiento en concesión referente a la ampliación, explotación, operación y mantenimiento de la red de suministro de combustible ubicada en el aeródromo Carriel Sur, en adelante el aeródromo, de la comuna de Talcahuano, en adelante bases de licitación o bases. A FOCAS 40, el 8 de agosto de 2017, se dio inicio al procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 211. Actúan como intervinientes en este proceso la Empresa Nacional de Energía ENEX S.A., en adelante ENEX, ESMAX Distribución Limitada, en adelante ESMAX, la Fiscalía Nacional Económica, en adelante FENEO Fiscalía, y la Empresa Nacional de Petróleo, en adelante ENAP. Y aportaron antecedentes el Coordinador de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y el BP COPEC, que aportó antecedentes fuera de plazo. En relación con los principales elementos de las bases de licitación, indican que la adjudicataria deberá proveer a lo menos querosene de aviación JET A1 y combustible Avgas 100 LL, en adelante Avgas, para aeronaves menores, conjuntamente los combustibles de aviación. Asimismo, señalan que las obras de la concesión consisten en la ampliación de la red hidrante del aeródromo para los puestos de estacionamiento números 6 y 7, ubicados en la plataforma PAPA, y la habilitación de un PIT en cada puesto de estacionamiento. Y, por otra parte, la implementación de un sistema de abastecimiento de combustible para la aviación menor en la nueva plataforma de aviación general. En este caso indica, los proponentes deberán especificar en su oferta técnica el sistema a utilizar, pudiendo ser cabinet, camiones, refueler u otro. El plazo de concesión es de 240 meses, prorrogables por 24 meses adicionales por causas debidamente justificadas por la DGAC. Y en relación con las ofertas económicas, deberán indicar un monto por concepto del derecho aeronáutico mensual, en adelante DAM, a pagar a la DGAC, que no podrá ser inferior a 1.100.000 pesos. Los proponentes pueden establecer una fecha de inicio de pago del DAM distinta al inicio de la concesión, pero esta no podrá exceder de los 240 meses. El criterio de adjudicación se basa en un factor de licitación que equivale al valor presente de los DAM ofrecidos con tasa de descuento del 6%, y se adjudica la concesión al proponente que presente el mayor factor de licitación. A FOCAS 110, la Fiscalía aportó antecedentes. En términos generales, plantea que las bases tienen aspectos que generan riesgos para la libre competencia y que no cumplirían con los criterios establecidos por este tribunal. En lo relativo al mercado relevante del producto, señala que las bases comprenderían un mercado consistente en la infraestructura de transporte y almacenamiento de los combustibles de aviación y un mercado más abajo relativo al suministro de estos combustibles. Respecto de los combustibles de aviación, indica que no existiría sustituibilidad entre el JET A1 y el Avgas, tanto de la perspectiva de la oferta como de la demanda, por lo que pertenecerían a mercados relevantes separados. Respecto del mercado relevante geográfico, en base a declaraciones prestadas ante la Fiscalía, concluye que para aeronaves que utilizan el JET A1 y que cuentan con mayor capacidad de carga y autonomía de vuelo, el aeropuerto de Santiago sería sustituto de otros aeropuertos emplazados entre las regiones tercera y novena de Chile, mientras que el mercado relevante para el Avgas sería cada aeropuerto considerado en forma individual. A continuación, analiza los riesgos que entrañarían las bases. Indica que no se presentarían antecedentes que justifiquen, primero, la licitación conjunta de la operación de la infraestructura y el suministro de los combustibles de aviación, por cuanto permitiría la integración vertical y por tal motivo la red hidrante podría constituirse en una barrera a la entrada que restrinja la competencia aguas abajo. Y segundo, la licitación conjunta de ambos tipos de combustible de aviación, toda vez que corresponden a mercados relevantes de productos separados y tienen sistemas de suministro y clientes disímiles. Por tanto, afirma, este diseño de licitación no generaría ganancias de eficiencia, exceptuando la reducción de costos por ser una única licitación y la administración conjunta de los combustibles de aviación. Señala que las bases no consideran el acceso de terceros a la infraestructura de transporte y almacenamiento de los combustibles de aviación, y hace énfasis en que este tribunal calificó la red hidrante para la provisión de JET A1 como una instalación esencial y esta, por tanto, podría erigirse como una barrera a la entrada infranqueable.
En ese contexto, argumenta que la consultante debiera establecer condiciones de acceso a la red por parte de terceros suministradores de combustible a fin de evitar riesgos de aumento de precio a los consumidores finales. Enseguida, señala que en consonancia con lo dispuesto por la resolución de este tribunal número 13/2006, el criterio de adjudicación definido en las bases podría generar resultados ineficientes y ser extractivos de renta, lo que perjudicaría a los usuarios finales. Que la adjudicación no debe vincularse a un mayor pago que se realiza en la DGAC, sino que a mejoras en la competencia por la infraestructura, y propone que el criterio de evaluación de las ofertas económicas sea un valor fijo por arriendo del terreno pagadero a la DGAC y la menor tarifa cobrada a los usuarios de las instalaciones aeroportuarias de almacenamiento y transporte de los combustibles de aviación. Continúa aduciendo que, atendido que las bases permiten la adjudicación a un conjunto de interesados que son competidores entre sí en el mercado o abajo, dicho consorcio de empresas podría estar sujeto al escrutinio de la Fiscalía de conformidad con la norma del Decreto Ley 211 relativa al control de operaciones de concentración o participaciones minoritarias. Indica que en la medida que participen de la licitación empresas que operen de forma conjunta y que ello involucre un examen de la FNE previo a la adjudicación, los plazos de dicho examen debieran estar contemplados en el proceso licitatorio. Afoca 100 Enex, empresa distribuidora de combustible, aportó antecedentes. En relación con las bases administrativas, plantea múltiples inquietudes relativas a la falta de información de las bases, tales como la garantía de cumplimiento del contrato y los servicios básicos habilitados, y cuestiona la discrecionalidad de la DGAC para cambiar la ubicación del concesionario, así como aumentar o disminuir la superficie asociada a costo de él. En lo relativo a las bases técnicas, indica que no darían cuenta de los criterios económicos o técnicos que definieron la necesidad amplia de la red hidrante, descartando el abastecimiento de aeronaves mediante camiones refueling, y releva que se debe considerar que los volúmenes actuales de suministro de combustibles de aviación han disminuido en el aeródromo significativamente en el periodo que comprende 2013 a 2017. Luego, en lo concerniente a las bases económicas, cuestiona que el único criterio de adjudicación sea económico, prescindiendo de factores técnicos o de servicios, y que además este corresponda al mayor valor presente del DAM. Y finaliza señalando que faltaría incorporar un mecanismo que permita el acceso equitativo de otros distribuidores de combustibles de aviación a la red hidrante y la tarifa a cobrar por dicho acceso. De lo contrario, advierte, se erigiría una barrera a la entrada para los suministradores de dichos combustibles. Según consta Foja 104, ESMAX, también empresa distribuidora de combustibles, aporta antecedentes. Señores ministros, atendido que los antecedentes expuestos por RBP Copec y ESMAX son similares en lo sustantivo, lo relataré a continuación conjuntamente, sin perjuicio de indicar las consideraciones adicionales que expone ESMAX. Señalan que es necesario que las bases aclaren la seguridad en el aeródromo y, para efectos de evaluar la inversión, proporcionar el alcance y detalles del proyecto de ingeniería de la ampliación de la red hidrante, así como de la nueva plataforma de aviación general. Señala que es necesario que las bases establezcan la forma y plazos en que las inversiones pueden ser amortizadas o recuperadas. En lo que se refiere al plazo de concesión, advierten que implicará el reemplazo de los estanques de la red hidrante que ya tienen 17 años de antigüedad, lo que supone una inversión adicional que no estaría contemplada. Ello, a su juicio, sería relevante porque los volúmenes de venta de combustible del aeródromo se han reducido en los últimos años, tal como argumenta Enex. En forma análoga a Enex, rebaten las facultades de la consultante para cambiar de ubicación al concesionario o modificar la superficie ocupada, soportando este último el costo asociado. Califican dichas potestades como desproporcionadas y arbitrarias. Del mismo modo, cuestionan la facultad de la DGAC para poner término a la concesión en forma anticipada y unilateral sin expresión de causa, recomendando que se indique el monto de la indemnización a pagar al concesionario en este caso. Por su parte, RBP Copec añade que las bases deben indicar el monto de la garantía por cumplimiento de contrato para efectos de evaluar su oferta. Adicionalmente, ESMAX estima que el pago que deberá realizar el concesionario a la DGAC debería eliminarse o calcularse, tomando en cuenta la disminución de venta de los combustibles de aviación, la inversión exigida y el plazo de la concesión,
así como otorgar a los concesionarios la facultad de revisar y renegociar las tarifas en base a estos criterios. En relación con la adjudicación, propone, en forma análoga a ENEX, que el factor de licitación considere competencias técnicas. Concluye haciendo presente dos consideraciones relativas a la explotación de las obras. Primero, que el servicio de abastecimiento lubricante debiera constituir una prestación adicional, y segundo, que en caso de emergencia nacional, la DGAC deberá responsabilizarse del pago de combustibles a la empresa suministradora. A FOCA 142, ENAP aportó antecedentes. Declara que participa activamente del negocio de provisión de combustibles de aviación, en su mayoría producidos por ella, y formula observaciones relativas a las bases, señalando que generarían riesgos anticompetitivos. Al igual que la Fiscalía, en primer término, cuestiona el factor de adjudicación de la licitación. Precisa que sería riesgoso que se base exclusivamente en el monto de los proponentes estén dispuestos a pagar a la DGAC sin considerar los precios que el concesionario cobrará por la provisión de los combustibles de aviación al explotar y operar, a su vez, la red hidráulica. En segundo término, releva que dichos riesgos se exacerbarían por cuanto el adjudicatario tendría el monopolio de la explotación y operación de dicha red que reviste el carácter de facilidad esencial. En concreto, plantea que el diseño de la licitación redundaría en precios altos en el servicio de suministro de combustible y eventualmente en el mercado de pasajeros, afectando especialmente a las aerolíneas pequeñas. En tercer término, indica que el plazo de la concesión sería excesivo e injustificado. Aduce que no existen inversiones ni exposición a riesgos que lo justifiquen y que es preocupante toda vez que el concesionario gozará de un monopolio de la provisión de combustibles de aviación en el aeródromo. En cuarto lugar, atendido que los actuales estanques de la planta de combustible fueron instalados en el año 2000, en su opinión existirían incentivos subrepticios para la renovación de la concesión por un nuevo periodo. La razón que subyace a dicho cuestionamiento es que la normativa sectorial emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dispone que los estanques enterrados de combustibles líquidos deben ser desplazados a más tardar una vez transcurridos 30 años desde su instalación. En ese contexto, arguye que el concesionario debería remover los estanques antes del vencimiento de la concesión, lo que generaría incentivos para que renegocie la tarifa y la extienda en desmedro de los potenciales oferentes. En línea con lo expuesto por ENEX, ESMAX y RBP COPEC, ENAP señala que la DGAC cuenta con excesiva discrecionalidad, lo que redundaría en incertidumbre y por consiguiente desincentivaría la participación de potenciales interesados. Agrega al efecto la facultad de la DGAC para rechazar fundadamente todas aquellas ofertas que no le den suficientes garantías o que no estime convenientes para sus intereses, sin precisar qué se entiende por dichas expresiones ni establecer indemnización alguna para los proponentes. En suma, ENAP argumenta que es necesario reestructurar el modelo de concesión propuesto en las bases. En concreto, señala que un modelo competitivo de licitación deberá tomar en cuenta como criterio de adjudicación los precios que la concesionaria cobrará por proveer combustibles de aviación al explotar y operar la red del aeródromo. En su defecto, puntualiza, la concesión debiera tener por objeto únicamente la operación y mantenimiento de la red hidrante del aeródromo, permitiendo que diferentes agentes puedan suministrar combustibles, replicando así el modelo del aeropuerto de Santiago. Finalmente, señores ministros, dando cumplimiento al ordenado por este tribunal, de conformidad con el artículo 31, numeral 5 del Decreto Ley 211, la DGAC presenta un informe que da cuenta de las proyecciones de ventas de combustible en el aeródromo. Con esto pongo fin a mi relación. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Doy la palabra entonces a la abogada de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Con 30 minutos. Buenos días. Mi nombre es Nicole Tourrell y represento a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, como introducción, por resolución de este tribunal en causa NC 6 del año 2005, dictada con fecha 5 de mayo del año 2005 y en el marco de una consulta planteada en esa oportunidad por TEL Chile S.A., este tribunal recomendó que esta Dirección General le consulte en forma previa las bases de licitación para el otorgamiento de concesiones que operan en redes hidrantes en los aeropuertos nacionales. Les quiero señalar que la Dirección General de Aeronáutica Civil es un servicio público que depende de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.
tiene por objeto, su misión es normar y fiscalizar la actividad aeronáutica que se realice en el espacio aéreo de Chile y por las aeronaves nacionales en territorio extranjero. Para cumplir esta misión, la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene que encargarse de crear una infraestructura aeroportuaria adecuada, de preocuparse de la seguridad operacional, de la seguridad aeroportuaria, otorgar certificaciones, licencias, realizar inspecciones, evitar los accidentes aéreos, etc. Nosotros no tenemos un presupuesto asignado por las rentas generales de la Nación, sino que nos autofinanciamos con recursos que nosotros mismos generamos. Estos recursos provienen principalmente de las concesiones. Las concesiones se rigen por un reglamento que se denomina DAR 50, que está aprobado por un decreto supremo del Ministerio de Defensa. Los recursos que nosotros obtenemos de las concesiones, bueno, son invertidos en tecnología de alto nivel que nos permiten mantener estándares elevados en la seguridad aeroportuaria, lo que ha sido ratificado por organismos internacionales como por ejemplo OASIS, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, quienes nos auditan habitualmente. Respecto a esta licitación en particular, tiene por objeto concesionar una planta de almacenamiento y distribución de combustible en el aeropuerto o en el aeródromo Carrier Sur a través de una red hidrante. ¿En qué consiste? En mantener esta red, en expandir esta red, operarla y también explotarla. La expansión de esta red es a través de dos PIT más, existen 9. Esto es para suministrar combustible que se llama querosén y recibe el nombre de Jet A1, que se suministra a las aeronaves comerciales mayores, y también establecer un sistema de suministro para las aeronaves menores que se abastecen de un combustible distinto que se denomina APGAS, que es gasolina. La concesión entonces consiste en el abastecimiento de estos dos tipos de combustible. El espacio que se va a otorgar en concesión son 1000 metros cuadrados. Quienes la detentan actualmente es en forma conjunta COPEC y ESMAX. El flujo de aeronaves del aeropuerto es aproximadamente 14 aeronaves diarias. Los principales operadores son LATAM y Sky. La concesión va a incluir, son 6 estanques de almacenamiento de combustible, 5 de los cuales se destinan al querosén, que es el Jet A1, y uno de ellos al APGAS. La concesión va a tener implícita, conlleva el pago de una suma que corresponde a $5,75 por metro cúbico de combustible vendido, suma que no es ofertable, que se entiende pagadera a todo evento. ¿Cómo se va a adjudicar esta concesión? Se va a preferir aquel oferente que presente un mayor puntaje en dos aspectos económicos que van a ser evaluados. Solo se van a evaluar 2 aspectos económicos. El primero es el pago de un derecho aeronáutico mensual, que va a ser un mínimo de 1.100.000. La mayor suma que se pague va a ser lo que se evaluará, quien ofrece pagar más. Y el segundo punto a evaluar es el número de meses que se va a hacer pago de este derecho aeronáutico mensual. Esta concesión es por 20 años y el número de meses que se va a ofrecer pagar es el mínimo de 1, o sea, entre mayor número de meses se ofrezca pagar, mayor puntaje se va a obtener. Esto en virtud de una ecuación que se ha creado para determinar cuál es el oferente que ofrece mejores condiciones. Respecto a la venta de este combustible, históricamente en los últimos 10 años la venta de combustible en el aeródromo Carrier Sur ha ido disminuyendo, especialmente en los últimos 2 años. Actualmente se venden 300 metros cúbicos al mes. Esto corresponde a la carga de combustible de entre 4 y 6 aeronaves diarias, de un total de aproximadamente 14. Es menos de la mitad de las aeronaves que se posan en el aeropuerto al día las que cargan combustible. Esto se debe principalmente a 2 razones.
Uno es que los materiales con los que se construyen actualmente las aeronaves permiten que éstas sean muchísimo más eficientes y por tanto tengan un menor consumo de combustible y necesiten menos carga. Y la otra es la cercanía que existe con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y que hace que donde existe una mayor oferta y demanda y por tanto las aeronaves prefieren cargar en Santiago. Respecto a la proyección de ventas, se han realizado estudios que nos han permitido determinar que en los próximos 20 años sí va a existir demanda del combustible en el aeródromo, va a bajar un poco pero se va a mantener y podría eventualmente incrementarse también con el aumento de los vuelos low cost. Ahora, respecto a algunas observaciones que han hecho otros interesados en esta causa no contenciosa, quisiéramos referirnos a algunas de ellas. Primero, cuando nos hablan de licitar en forma separada estos dos tipos de combustible, nos gustaría señalar que la demanda de estos dos combustibles es completamente diferente. Por un lado, el combustible Jet A1 representa el 95% de la demanda, frente al Avgas, que representa solo un 4% de la venta de combustible. Por tanto, nos parece que sería poco atractivo para posibles oferentes participar de un proceso de licitación de un combustible que tiene tan poca venta. Estamos hablando de un camión Foyer al mes, además de todos los gastos que llevaría asociado la operación, tener personal permanentemente en el aeropuerto para que realice las cargas y las instalaciones para proveer este tipo de combustible. Queremos señalar como antecedente que en el año 2010 se hizo una licitación para el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde el volumen de venta de este combustible es muchísimo mayor de aquel que pueda registrar el Aeródromo Carrier Sur. Y en este caso se licitó individualmente este tipo de combustible, el Avgas, y a la licitación no se presentó nada y fue declarada desierta, pues los posibles oferentes estimaron que no era conveniente para sus intereses. Ahora, respecto a la adjudicación, considerando solamente aspectos económicos, queremos señalar en primer término que, como dijimos en un principio, la Dirección General de Aeronáutica Civil se autofinancia, por tanto para nosotros es importante generar recursos. En segundo término, sí se consideraron y estudiaron aspectos técnicos posibles a evaluar y se determinó que esto no era conveniente porque aspectos como la experiencia en el mercado, la participación en el mercado nacional o la experiencia en el manejo de las redes hidrantes solo benefician a los actuales concesionarios que son Copec y Exmar, no a los otros que pudieran participar en el proceso de licitación. Finalmente, el hecho de que se fije este factor económico, este mayor precio que pudiera pagarse, pudiera influir negativamente en el precio final que va a pagar la aerolínea por el combustible que compra, consideramos que existen un sinfín de otros factores que también pueden afectar en la fijación del precio del combustible, como por ejemplo la variación del precio del petróleo, el valor del dólar, los precios que fije ENAP, que es el distribuidor nacional, y además es importante tener presente que este precio del combustible no se fija día a día por las empresas que lo suministran, sino es que son la consecuencia de procesos de negociación o de licitaciones a las que llaman las aerolíneas en forma anual o bianual, en los cuales abren procesos de licitación para comprar combustible a estas empresas, y estas empresas hacen ofertas que finalmente las aerolíneas aéreas adjudican atención al crédito que les otorgan, a los volúmenes que van a estar disponibles, a dónde están disponibles, y por tanto esos son factores que influyen mayormente en la fijación del precio que paga la aerolínea por el combustible. Finalmente me gustaría cerrar esta exposición señalando que es importante considerar al momento de determinar las condiciones de esta licitación que estas han sido fijadas en base a
a la categoría que tiene a este aeródromo Carriel Sur. ¿Por qué? Porque este aeródromo viene a reemplazar el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez frente a cualquier tipo de contingencia y por tanto debe cumplir con altos estándares de seguridad operacional internacional. Y el reemplazo se produce, bueno, en primer lugar por la cercanía que tiene con el aeropuerto internacional y en segundo lugar porque las características de este aeródromo permiten que puedan aterrizar vuelos internacionales. Eso sería todo. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces al abogado de la Fiscalía Nacional Pública por 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Sí. Gracias. Gracias, señora presidenta. Con la venia del honorable tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía con objeto de brevemente hacer referencia a los principales puntos del informe presentado por nuestro servicio en estos autos. Para entrar inmediatamente en materia, un antecedente relevante para nosotros es la resolución 6 del año 2005, que se inició en virtud de una consulta de Shell que reclamaba en aquel momento el cambio de política de la DGAC en cuanto a favorecer el uso de las redes hidrantes del aeropuerto por sobre los camiones refueler, que era la forma en que ellos participaban en el mercado en ese momento, de tal manera que en aeropuertos, aeródromos en donde hubiese una red hidrante, solamente se utilizaría la red hidrante por motivo de seguridad y no los camiones refueler. Entonces, Shell trajo este tema ante el tribunal y lo relevante para nosotros en el análisis efectuado en estos autos es que el tribunal consideró que las redes hidrantes constituían facilidades esenciales y en virtud de ello le recomienda a la Dirección General de Aeronáutica que en lo sucesivo, cuando realizara licitaciones de estos servicios, de estas instalaciones, las consultara previamente el tribunal. Y en virtud de ello, en agosto de este año, a propósito de la licitación que está planeando hacer la Dirección General en Carril Sur, han presentado esta consulta para efectos de que el tribunal determine cuáles son las condiciones de competencia adecuadas de esta licitación. Una breve caracterización respecto de los mercados involucrados. El combustible más importante de forma abrumadora es el Jet A1, que es el querosene de aviación, que es el utilizado por las aeronaves grandes, con un 99,5% de la demanda a nivel nacional. Y a nivel geográfico observamos que la región metropolitana es la que lleva la mayor parte de la demanda, con un 82% de ese 99,5%, en el caso del Jet A1, y con un 35% de la gasolina de aviación que se consume a nivel nacional. Es relevante también hacer presente que estos combustibles de aviación son suministrados por las principales compañías distribuidoras, a las cuales hay que agregar también una operación de YPF en el Aeropuerto Internacional de Santiago y también otra operación muy marginal de la ANAP en la isla de Pascua, que comercializa querosene de aviación para aeronaves grandes. También muy brevemente respecto a las características del mercado, lo principal para la Fiscalía es que al analizarla conforme con los antecedentes recabados de la Dirección General de Aeronáutica y Aerolínea, llegamos a la conclusión de que estos son mercados perfectamente distinguibles y diferenciados en cuanto a productos.
Por una parte, por el lado de la demanda, vemos que son productos que tienen usos bien distintos. El Jet A1 o querosene de aviación es utilizado en aeronaves grandes, en aeronaves con motores a jet, a propulsión, por lo tanto son aeronaves de transporte de carga o de pasajeros utilizados principalmente por aerolíneas. Y por otra parte, el combustible denominado avgas o gasolina de aviación es orientado a utilizado por motores a pistón de aeronaves más pequeñas. Y también es posible distinguirlo desde el punto de vista de la oferta, ya que es bien nítido que el transporte, el almacenamiento y la distribución de estos combustibles se debe hacer por medio de instalaciones distintas. No se pueden mezclar, no se pueden contaminar estos combustibles, ya que esto pone en riesgo el uso que ellos tengan en los motores de las distintas aeronaves, lo cual trae riesgos para las operaciones aeronáuticas. De tal manera que es posible distinguir bien claramente estos productos como productos diferentes, de mercados distintos. Y otro tema que nos hemos dado cuenta en el curso de la investigación y que queremos traer a colación del tribunal es que identificamos una sustitución geográfica en el querosene de aviación. Esto es relevante para nosotros porque al tomar como referencia la resolución número 6, en la resolución 6, además de decirse que las rehidrantes son facilidades esenciales, se llegaba también en la conclusión desde el punto de vista geográfico que cada aeropuerto es un mercado geográfico distinto. Ahora bien, esto debe ser tomado en consideración con lo que hemos observado en la investigación, en cuanto a que las aerolíneas nos han dicho que el aeropuerto de Santiago, respecto de aeropuertos ubicados entre la tercera y la novena región, tiene un nivel de sustituibilidad, ya que las aeronaves, por el bajo consumo de combustible que tienen, porque son más eficientes, pueden volar desde Santiago hasta esos aeropuertos y volver a Santiago sin necesidad de tener que recargar combustible en cada uno de esos aeropuertos, ubicados entre la tercera y la novena región, que son los aeropuertos básicamente que están señalados en las últimas dos líneas de esta lámina. De tal manera que existe a este respecto una sustituibilidad respecto de estos aeropuertos respecto al aeropuerto de Santiago. Ahora bien, una vez señaladas ciertas características del mercado relevante, veamos observaciones relevantes para la Fiscalía respecto de las bases de licitación que han sido presentadas en consulta por la Dirección General de Aeronáutica. Las primeras dos observaciones dichas en relación con que consideramos que no se ha justificado adecuadamente cuál es la necesidad de efectuar una licitación conjunta. Por una parte, tanto de la operación de la red hidrante como del suministro de los combustibles, así también como que sea un mismo operador el que comercialice el combustible Jet A1 junto con el avgas. Desde nuestro punto de vista es relevante, ya que efectuar las licitaciones en conjunto, por separado, trae distintas alternativas con distintos riesgos que podría ser posible considerar. La Fiscalía en principio no se opone a ninguna de las alternativas, simplemente señalamos que consideramos que no está suficientemente justificado el diseño de la licitación en cuanto a por qué realizar todo en conjunto. Otro aspecto relevante es el criterio de adjudicación. Al observar las bases vemos que el criterio de adjudicación es el mayor pago efectuado al licitante, el mayor pago efectuado a la Dirección General de Aeronáutica. Eso antiguamente ya había sido criticado por el Honorable Tribunal en la resolución número 13 del año 2006 a propósito de las bases de licitación que le presentó la DGAC respecto al aeropuerto Chacayuta, en donde con un diseño muy similar que significaba un pago mayor, el criterio de adjudicación era el mayor pago a la Dirección General de Aeronáutica. El tribunal señaló los criterios que señalamos ahí, básicamente que era un criterio ineficiente, que llevaba a la extracción de renta, que incentivaba el aumento de precio de los combustibles y que por lo tanto no era el mejor criterio. En nuestro informe, para efectos de poder entregar alternativas al tribunal, señalamos que si se separara la operación de la infraestructura del suministro del combustible, obviamente debiera permitirse a la Dirección General de Aeronáutica que conforme con sus normativas orgánicas pudiesen obtener una renta, un beneficio del arriendo de estos bienes, pero no obstante, el criterio de adjudicación en caso de estar separadas ambas actividades debiera ser el menor precio a eventuales terceros interesados en usar la red. Y por otra parte, si el diseño de la licitación llevara a que no hubiese separación y que el mismo suministrador de combustible administrara también la red hidrante, debiera llevarse a un criterio parecido o similar
pero en ningún caso que el criterio sea el mayor pago efectuado al licitante. Otra observación relevante para nosotros es que, considerando lo que señala la resolución 6 en cuanto a que las redes hidrantes son facilidades esenciales, nos llama la atención y nos preocupa que las bases de licitación tampoco consideren el acceso a terceros, lo cual obviamente, considerando que si el que se adjudique la licitación es un suministrador de combustible que además va a administrar la facilidad esencial, plantea una barrera de entrada prácticamente infranqueable al mercado, y por lo tanto debiese ser pertinente que en la medida que se administre una facilidad esencial se dieran condiciones de acceso, lo cual no está considerado en estas bases. Y por otra parte, desde el punto de vista de la promoción de la libre competencia que interesa a esta Fiscalía, consideramos que en caso que el diseño de la adjudicación finalmente lleve a que más de un competidor en el mercado de suministro de combustibles de aviación participen en conjunto del suministro de estos combustibles, debiese considerarse en las bases los tiempos necesarios para que la Fiscalía pueda hacer un examen respecto de ese consorcio o de esa asociación para efectos de poder diagnosticar los posibles riesgos a la libre competencia que se pudiesen generar dependiendo del diseño, dependiendo de quiénes sean, cómo estén operando, para efectos de poder aplicar eventuales medidas de mitigación para efectos de restringir cualquier posible riesgo a la libre competencia. Y eso obviamente debe estar contemplado en las bases y también contemplado dentro de los plazos de la licitación. Una vez vistos los que fueron nuestras observaciones principales, quisiéramos también hacer hincapié en algunas observaciones de otros intervinientes en la consulta que consideramos relevantes y para tener en cuenta por parte del tribunal. La primera dice relación con que no hay una consistencia entre el plazo de la concesión y los tiempos de recambio de los estanques. En efecto, estos estanques, por normativa de la DGAC, deben ser cambiados cada 30 años. Los estanques que actualmente están en Carriel Sur están instalados desde el año 2000, por lo tanto ya llevan 17 años y por simple aritmética en 13 años más debiesen ser cambiados. Y a eso tenemos que tomar en consideración que los plazos de la licitación señalan que la concesión duraría aproximadamente 20 años. Entonces, el riesgo para la competencia, para nosotros es obvio, es que no se está contemplando en las bases de licitación este recambio de estanque, lo cual en algún momento, unos 7 u 8 años antes del fin de la concesión, podría llevar a una renegociación entre el concesionario y la DGAC para efectos de cambiar estos estanques con algún precio determinado que no sabemos y por alguna incluso extensión de la concesión que tampoco conocemos, y que de haberse conocido hoy día podría haber incentivado a algún otro participante a participar en condiciones distintas de las que actualmente se conocen. Ese es el riesgo involucrado y es lo que quisiéramos también traer a colación y hacer hincapié. Y el otro riesgo que consideramos relevante era que algunos intervinientes consideraban que había cierta incertidumbre en las bases de licitación por el hecho de que la Dirección General de Aeronáutica se reserva el derecho de efectuar ciertas modificaciones que pueden ser relevantes, como es el cambiar de lugar al concesionario o de aumentar o disminuir las superficies que se concesionan, todo ello asumiendo los costos del concesionario. Para concluir, y sin querer ser reiterativo, consideramos que las bases de licitación presentan ciertos riesgos que son relevantes, no otorgan acceso a terceros, tienen unos criterios de adjudicación que pueden ser anticompetitivos, ya que pueden ser extractivos de rentas y incentivar el aumento de precios. Consideramos que en caso que el diseño de la licitación debiese considerar el acceso a terceros y que el criterio de adjudicación debiese ser el menor precio pagado a un eventual interesado en usar la red. Consideramos también que no está plenamente justificada la licitación conjunta tanto de la operación de la red como del suministro, así también como que se hagan en conjunto ambos combustibles. Y por último, para promover la libre competencia, consideramos también que debiese tomarse en consideración los eventuales plazos que se pudiese tomar la Fiscalía para efectos de hacer un examen de participaciones conjuntas de competidores en estas actividades. Eso es todo lo que la Fiscalía ha querido hacer presente en esta audiencia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Hay una rectificación de hecho? Sí, me gustaría señalar un par de cosas, si me lo permite, magistrado.
Primero, me gustaría aclarar que el cambio de los estanques sí se encuentra contemplado en las bases en el momento en que éstas señalan que ha de cumplirse la normativa vigente, y es la SEC quienes nos obligan a cambiar estos estanques cada 30 años. Por tanto, el oferente debiera considerarlo en la oferta que proponga. ¿Tiene ahí? En el punto 1.6 aparece, cuando habla de cumplir la norma aplicable, aparece en varias partes, ¿no? En la parte de las obligaciones del concesionario, en el 245, el número 6. En el punto 198. Número 10. 198, número 10. Sí, como lo señalé anteriormente, el sistema de concesiones se rige por un reglamento de tasas y derechos aeronáuticos, el DAR 50, que está aprobado por decreto supremo, y en él se establecen una serie de estipulaciones tipo que debieran incluirse en todas las concesiones, y que algunas de ellas se refieren precisamente a lo que señaló el colega, sobre que la DGAC se reserva el derecho de poder modificar la concesión o de trasladarla de lugar o de ponerle término, pero estas disposiciones se han establecido en base al interés público superior, y no es que sea antojadizo para la DGAC determinar de un día a otro el cambio de la concesión de lugar o el término de la concesión, sino que, como dije, solo en caso de un interés público superior, en nuestro carácter de institución pública. ¿Algo más? No, solo eso. Muchas gracias. ¿El señor abogado de la Fiscalía tiene alguna rectificación de esto? No, señora presidenta. Muchas gracias. ¿El señor ministro tiene consultas? Cámara de la Fiscalía, en relación al punto de la necesidad, en caso de que vayan a ingresar conjuntamente para participar de la institución, como un consorcio de tal manera de que se obtenga una buena investigación, entonces la operación de constitución o participación comunitaria. Entiendo la sugerencia de que las bases de situación debieran considerar los plazos para que se pueda producir esa consulta previa. No sé si han pensado más o menos cuál debería ser la estimación de tiempo para efectos de proceder a esa base de situación, o de qué modo. Básicamente son los plazos que considera la ley, y considerando quiénes son los posibles partícipes y de ahí los riesgos que se pudiesen evaluar de ellos, de los que estén participando, Habría que ponerse de los plazos máximos. posiblemente. ¿Alguna otra pregunta? Para la empresa. Incluyendo el argumento de usted de que no podría la licitación o las bases considerar precios que
simplificados ya varios años en adelante, producto de que muchos de estos precios son contratados por las aerolíneas con sus proveedores. Y por otro lado, la recomendación de la Fiscalía en cuanto a esta fase sería más bien de acceso cerrado. Quien gana sería el proveedor. ¿Cómo se generaría este proceso competitivo posterior entre las aerolíneas y sus proveedores cuando quedarían eventualmente pagados a un proveedor? ¿Cómo compatibilizarlo? Lo que pasa es que las aerolíneas hacen contratos por distintos aeródromos con las distintas aerolíneas, o sea, con los distintos proveedores en estos procesos de licitación que hacen ellos. Lo que me permitiría hacerle la palabra a César Pereira, él es el jefe de concesión. Atendido a la consulta que usted señala, efectivamente las líneas aéreas hacen contratos con distintos operadores o incluso con uno solo por distintos aeródromos particularmente. Es más, en este caso tenemos, particularmente en este caso, que existe operación conjunta. Las aerolíneas, por ejemplo, LATAM, el principal operador, no solamente tiene contratos con uno de los dos participantes de operación conjunta. Ellos hacen la licitación incluso por tipos de vuelo asociados a la franja del día que pueden tener con un operador y con otro. Es decir, LATAM en estos momentos le compra combustible a SMAC y a COPEC dentro de la misma operación conjunta. Si esto está operado bajo una sola empresa, tendría claro que ofrecerle solo a esa empresa, pero no significa que le vaya a comprar. Por lo tanto, esta empresa también tiene que ofrecerle un precio que sea acorde para que la línea aérea le pueda comprar. No, principalmente por un tema de desconocimiento, como es un dictamen tan antiguo y hubo cambio en nuestra institución, los abogados que estaban en esa época ya no se encontraban, hubieron procesos que no se enviaron. Y en este proceso, que se iba a licitar solamente sin inversión, solamente para operar y mantener la red existente, en el momento de la licitación, ENEX consultó si las bases habían pasado por el visto bueno del tribunal. Y se dejó sin efecto ese proceso y se... Algunos sí, no todos por supuesto, porque los que aplicaban para este caso. Hasta el 31 de marzo del 2018. Y entonces lo que se va a licitar es la ampliación de lo que ellos tienen. Sí. Y la operación de lo que ellos tienen también. Sí, justamente, la operación de lo actual más la ampliación de 2 puestos de estacionamiento. Concesión que, bueno, debería partir el 1 de abril del 2018. ¿Y ellos van a poder participar? Sí. Esa era una pregunta. La segunda pregunta, ¿hay alguna evaluación social de este proyecto? ¿Hacen una evaluación social de este proyecto? No. No, toda la red hidrante y las instalaciones se encuentran dentro de la plataforma del aeropuerto. Claro. ¿Qué porcentaje más o menos representa el costo del combustible o consumo respecto al costo total de las aerolíneas? ¿Conocen ese dato? No. ¿No? ¿Y la autonomía de los aviones? Actualmente el Airbus más nuevo que hay en el mercado podría eventualmente, con condiciones ideales, ir a Punta Arenas y devolverse sin cargar en Punta Arenas. En la práctica eso no ocurre, porque también para que vaya y vuelva a Punta Arenas full combustible, por el hecho de llevar más peso, va a gastar más. Entonces es una relación que ellos van trabajando. Por eso, tal como señalaban de la Fiscalía, esto se da entre las regiones tercera y novena. Usted señaló los volúmenes de venta del jet Aroma y el Argas en este aeropuerto. Y no fue un poco rápido, no
APGAS corresponde solo, la venta de APGAS solo al 4% del total del combustible mensual que se vende. Es un porcentaje bastante menor. Claro que en metros cúbicos equivale a 12 metros cúbicos al mes, lo que equivale a un camión refueler al mes. Ya, y en Jet A1, 300 metros cúbicos 300 metros en promedio al mes. al mes. Que es aproximadamente 12 metros cúbicos al día. Bien.